Y continuamos en Consentido Público. Ya hay parte del equipo allí en la otra mesa, en el lado izquierdo del estudio, porque ya estamos ahí con la previa para charlar con gente que sabe mucho de la yerba mate. Desde cómo es el proceso de distribución, quiénes la producen, de qué manera se vende, por qué pasó lo que pasó, hasta alguien que ha hecho historia con la yerba mate y ha visto el surgir de lo que hoy es la yerba mate. Así que vamos a estar hablando de eso. Pero antes, el Osvald tiene el ranking de los libros más vendidos en los últimos 50 años, ¿era? Sí, 50 años. Sí, y me quiero suicidar por distintos, motivos. ¿No es cierto? Vale la pena, La Biblia, 3.900 millones. Bueno, es como una lógica. Está bien. Es como lógico. Sí, Está es bien. un clásico ese, sí. Ahora bien, cuando llegamos a los 65 millones de copias. Bueno, ahí está Mao Zedong, bien, 820 millones de copias. Está? ¿En el 2? En el 2. Pero ese tiene que En ver el con 3 la cantidad está de Harry habitantes. Potter con 400 millones de copias. Sí. Para Harold Bloom, Harry Potter es un bodrio, para las chicas es maravilloso, o sea que no voy a decir nada más que contar Para mí eso. todo aquello que atrapa a un adolescente o a un pibe con un libro Muy es bien, maravilloso. muy bien. Coincido. Vamos al Señor de los Anillos, 103 millones de Don copias. Tolkien. Ahí bien, Eso ahí estamos venimos hablando de bien. literatura. Y ahora vamos a la desgracia. No. Ahí está, ahí El está. alquimista de Paulo Coelho. Debe haber pocas cosas peores en la historia, no sé si en la literatura, que Paulo Coelho. Es un horror, ¿no? Uno se pregunta cómo puede ser que se venda. Usted viaja a Europa y aparece Paulo Coelho también. ¿Cómo es posible, no? Un libro Ahora, te hago que le una dice pregunta. sea feliz en 10 días, por ejemplo. Osvaldo, ¿no? Sí. ¿tiene que ver con la distribución y el marketing o hay un gusto popular con el cual vos no coincidís que favorece que estos libros estén ubicados en este ranking? Hay un gusto popular por la idiotez. Y Paulo Coelho es una prueba absolutamente Fuera de eso. broma, la autoayuda está cada vez más masiva y está Claro. proliferando Y los no sirve, autores. eso sirve para emergente nada. de otra cosa. Bueno, sigamos, podemos seguir. Es emergente Bueno, que está pero muy mal. Juanchi, si a mí alguien me dice que yo puedo ser feliz en 10 días, yo te lo leo. No, no lo lees porque sos inteligente, Lenche. No lo Pero ser lees. feliz en No 10 lo días. Lo lees lees. pero- sin que nadie te vea. No Yo lo lees. en 10 no, pero en 15 te garantizo. Bueno, sigo. la felicidad. Código Da Vinci, Código Da Vinci. Bueno, hay mucho marketing ahí, perdón. 57 millones de Hay mucho copias, marketing ahí, un Osvaldo. bodrio, no sé qué es peor, si el libro o la película. La Tendría película que es muy mala, pensar. muy mala. Muy mala, realmente muy mala. Las adolescentes disfrutan Sí. de la saga de Crepúsculo. ¿Por qué disfrutan las adolescentes? Porque Yo te les explico gustan los por qué. vampiros. Porque sueñan con que venga un vampiro Con y pala. les tome el cuello, ¿no es cierto? Es decir, es una fantasía erótica la del Pará, te vampiro. digo, yo Pero tuve ya la había hecho experiencia- Drácula. Yo tengo criaturas adolescentes Claro, varones, sí, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de ir al cine con ellos. Estaban en brasa viendo la película porque están cachondeando la nena adolescente con el vampirito Obvio, toda la película obvio, acá. Y salen, no te puedo explicar, Arden. se movían en la silla los Sí, chicos. sí. Arden, Y esos arden. no son libros de fórmula, quiero decir, que tienen como determinados ingredientes que se Sí. sabe que funcionan. Exactamente, tal exactamente. cual. Bueno, lo que el como la viento, gaseosa, como la lo que el gaseosa. viento se llevó, Bueno, pero eso es una gran está novela, bien. una gran novela sobre la guerra. ¿Qué sé yo? Es mejor la civil novela que la película, yo recomiendo. americana, una gran novela y también una muy buena película. Este libro no sé lo que es, vendió 30 millones, pero es Piense y hágase rico, Ah, lo cual sí. ya el título es Yo para, lo compro para también. no comprarlo nunca más, huir despavorido. Usted va, mira ese libro, salga corriendo porque es un bodrio. Bueno, Yo se va a lo hacer compraría, rico. Osvaldo, porque Lo realmente compra la se gente, que analiza. peor es que Pero lo es como compra el- la gente con menos recursos. y Pero el libro Osvaldo, eso es un el espanto. marketing puro. Había un libro que Bien. llamaba ¿Cómo hice mi primer millón? Y es el era padre- blanco y decía así. Claro, 1 millón de tipos compraron el libro. ¿Cómo hice mi Padre, primer millón? padre pobre, hijo rico, también hay Sí, uno bueno, que es del es mismo marketing. Bueno, año. vamos al ¿Y el último, que es último? un gran libro maravilloso, que es el diario de Ana Frank. Bueno, y ahí ya no hay ninguna Impresionante, broma. sí. Estuve en enero en el Museo Ana Frank y la verdad que uno entra y no puede evitar ponerse a llorar en Ámsterdam. Es imposible no sentir emoción de ver las marquitas en la pared que hacía la nena cuando crecía. Bueno, 27 millones. Ojalá que lo lean el 18% de la gente que votó a la chica Le Pen, ¿no es cierto? Que lea el diario de Ana Frank, así se enteran, y que también lo lean en Irán, ¿no? Así se enteran de que existió la Shoah, existió el Holocausto. Estuvo bueno esto que hizo la producción, ¿eh? Estuvo muy bueno. La verdad que me Mira, ¿querés sorprendieron. agradecerle a alguien? No, pero me sorprendieron. Qué cálido ese. No, tan pero me dulce, sorprendió, está muy tan bien dulce. hecho, está muy bien hecho, realmente muy bien Pero ¿sabes hecho. qué es lo peor? Yo llego a decir eso al aire y se me viene el humo todo. Con él es simpático. No, no, ¿Vos te pero das no digo- cuenta? Tenemos un problema importante. Lo digo de onda. Bueno, ok, lo digo por de onda. favor, hay que empezar a hablar de la yerba mate. ¿Qué está pasando, doña, que no tenemos yerba mate en el supermercado? Que me ha aumentado tanto el precio. ¿Quieres saber qué pasó? Vamos a verlo.
el fuerte incremento de precios en el kilo de la yerba mate, uno de los productos más consumidos en la Argentina, que en algunos casos llega a superar los 35 pesos, es una jugada de las cadenas comerciales y responsabilidad del Estado. Hace poquito el Ministerio de Agricultura tomó una decisión que es llevar un aumento al precio de yerba a 1,70 de la yerba verde y a 6,90 del kilo de la yerba, lo que se dice en términos técnicos la canchada, es decir, la yerba seca. A partir del 1 de abril, no había terminado marzo, que ya había habido aumentos en donde se ha llegado a ver el kilo de yerba hasta 40 pesos. Soy tarefero, secretario general del sindicato de tareferos acá en la provincia de Misiones. Nosotros recibimos de ese paquete de hierba que está a 30 pesos, algunas partes más caras, nosotros recibimos 24 centavos. Mientras tanto, la cadena de comercialización entre la industria y la góndola había recibido un aumento de entre el 12 y el 15% aproximadamente durante el año pasado, que no fue trasladado al productor. Hay que estudiar bien quién es el que que está cortando la cadena para que no llegue al usuario. Porque la gente se embronca, que no puede, que tiene que pagar 40 mangos un paquete de hierba, y con toda razón se embronca, porque estamos en presencia de estos tipos que le sacan la ventaja a cosas de esas características, creyendo que somos todos idiotas. Ahora hace una semana que me entregaron la hierba, pero hace casi 20 días atrás, nada, no me entregaban nada. El precio de un paquete de yerba en el supermercado no puede haber aumentado de aquel que tenía el 2 de enero. Así lo anunció el ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, que además puso a disposición de la población un 0800 para que si donde va a comprar la yerba está demasiado cara, usted pueda denunciarlo. A ponerse las pilas todos y a tirar para el mismo lado, que es lo que necesitamos hoy. Bueno, y aquí estamos con gente que sabe mucho de la yerba mate, de su historia y demás. Fernando del Corro, historiador del Instituto Manuel Dorrego, gracias por venir, un gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a Jorge Haddad, también bienvenido, integrante del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Igualmente, mucho gusto. A ver, vamos a ver un poquito lo que pasó como consumidor. No voy a contar nada nuevo, todos los que vayamos al súper sabemos que pasamos por diferentes instancias. Desde cartelito que decía máximo un paquete solo para consumo familiar, siguiendo por una góndola vacía y que el repositor me miraba, sonreía y me decía no hay nada. Y ahora por nada, yo pagué la semana pasada el medio kilo, les contaba recién, 8 pesos con 50, que es caro para lo que en teoría debería valer, porque hubo un acuerdo, ¿verdad? Claro. Empecemos por ahí. Hubo un acuerdo en donde se pautó de alguna manera el máximo tope de precio para la yerba. El problema se dispara cuando el gobierno acepta aumentar el precio que le paga al productor de yerba. Acepta un aumento en el pago al productor que se multiplica en algunos casos hasta el 100, 200, 300% en el momento de que uno lo va a comprar. El tema es cómo la cadena, digamos, qué parte de la cadena de la yerba, que empieza con el productor, pero también tiene una etapa de transformación, de acopio y demás, ¿dónde está ese aumento? Digamos, ¿quién se queda con esa diferencia? Jorge, te lo pregunto a vos, ¿vos sabrás? Bueno, vos que sos integrante del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, yo pertenezco a los productores, o sea, el eslabón más pequeño. De los productores chiquititos, porque destaquemos que hay 5 que son como muy grandotes, por supuesto, ¿no? Sí. Yo pertenezco a la minoría mayor, ¿no? Y bueno, nosotros veníamos con precios muy deprimidos, trabajando por debajo del costo, muchos años, 10, 12 años. Ahí es donde se origina el Instituto de la Yerba Mate, porque había tanta crisis, ¿no es cierto?, que los productores salieron a la calle y hicieron tractorazos, se instalaron 60 días casi en la plaza de Posadas, presionaron muchísimo al gobierno y de manera que se creó este instituto para defender a los pequeños productores, ¿no? Y este instituto tiene la misión de, diríamos, de estudiar los costos, discutirlos, porque antes, por ejemplo, después de mucha lucha, lográbamos una concertación con los industriales y los industriales decían, bueno, le vamos a pagar tanto. Y cuando después que se descomprimía el problema, no cumplían. Es que por lógica el pequeño productor debería tener otras condiciones a la hora de negociar que una gran empresa, un gran productor. Entonces se crea este instituto que, diríamos, nos sienta y por ley lo que se acuerde en esa mesa
tiene que ser respetado, ¿no? Bueno, pero como lógicamente uno se sienta con el comprador y el vendedor, muchas veces no llegamos a acuerdo. Y eso está previsto en la ley, que cuando no hay un acuerdo debamos recurrir al ministerio, al gobierno, ¿no es cierto?, que laude. O sea, nosotros elevamos los costos, cada uno, y el ministerio los estudia y finalmente lauda y dice, vale tanto. Entonces, bueno, todo iba bien, veníamos acordando precios y veníamos recurriendo a ese laudo y todo iba bien hasta que aparece el señor Moreno y nos comprime, nos pone un cepo durante 1 año y medio, 2 años casi. ¿Qué quiere decir nos comprime? ¿De qué manera? O sea, no nos permitía aumentar el precio. O sea, les puso un piso y de ahí no se mueve. Entonces, se movió muy poco y quedó comprimido el precio. Entonces, bueno, llegamos a una situación insostenible que se la planteamos al ministro Jaguar y le dijimos, mire, esto no puede sostener. De 17.000 productores que éramos, solo 6.900 pudieron trabajar el año pasado, así que vamos a desaparecer. ¿Y cuánto fue el aumento que le concedió Nosotros hicimos costos, o sea, los costos reales, inclusive los consensuamos con la industria y ellos dijeron, sí, el costo, ustedes tienen razón en ese costo. Nosotros estamos recibiendo 90 centavos y hicimos un costo que llegaba a 1,70. Claro. Entonces, lógicamente, como había pasado mucho tiempo y el salto era demasiado grande, nadie quería aprobar ese costo, ¿no? Pero finalmente se lo planteamos al ministro Jaguar y reconoció de que era una situación insostenible y si no desaparecían todos, porque inclusive habían aparecido nuevas leyes laborales mucho más complicadas que hicieron que nuestra situación nos trataban casi como marginales, ¿no? Fernando, ¿hay antecedentes en nuestra historia de problemáticas de este estilo con la industria de la yerba mate? Algo que a lo mejor para otras sociedades sería inentendible. Para nosotros es un tema muy importante. Primer punto, porque hay mucha gente que trabaja de eso, claro está. Pero desde el lado del consumidor, realmente la yerba mate hace a nuestra cultura, nuestras costumbres. Estamos muy habituados a consumirla. Y pasó varias veces eso. La última, hace 10 años más o menos, cuando entre 1991 y el 2001 hubo un crecimiento muy grande en la producción, él lo puede explicar seguramente mejor que yo, y estábamos además en la etapa del menemismo con la ley del 1 a 1 de Cavallo, y eso fue haciendo que para los productores, a pesar de que crecía la producción, se fueran complicando las cosas, porque mientras el precio del consumidor se mantenía relativamente estable con ligeras alzas, en el medio el proceso de encarecimiento productivo con los altos costos de las tasas de interés y demás fue haciendo que toda esa diferencia se trasladara al productor, al que llegó a pagársele aproximadamente menos de 1/3 de lo que se le pagaba antes de que empezara ese proceso. Es decir, al productor le pagaban 150 y pasó a cobrar 40 más o menos, mientras del otro lado el público seguía pagando más o menos lo mismo o muy poquito más, de manera tal que ahí también se produjo una concentración del ingreso y del costo del producto en manos del sector intermediador, ¿no? Sí, ahí por ahí alguno de los dos puede responder. Yo lo que entiendo es que yo veo una cadena con 2 eslabones débiles, digamos, ¿no? El productor y el consumidor. Nosotros, ahora, claro. No, el productor, que es pequeño productor, yo leí hay 17.400 productores, más o menos pequeños, ¿no? Sí. Ahora, las empresas que se ocupan de la parte de transformación de la yerba, y que es un eslabón de la cadena, y el siguiente, que es el de comercialización, digamos, fraccionamiento y comercialización, están mucho más concentradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que pasa en el medio entre el productor y el consumidor? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, el proceso de la yerba es muy complejo. Necesitamos 3 kilos de hoja verde para hacer 1 kilo de hoja seca, ¿no es cierto? Después de esa etapa, ¿no es cierto?, que es la primera etapa para conservarla, hay que estacionarla durante casi 1 año y tiene un costo financiero muy grande, ¿no es cierto? Entonces, esa etapa es, diríamos, la que encarece sustancialmente el producto. Después viene la etapa de molienda y envasado, que también es
tiene mucha mano de obra. A ver, para ir cerrando porque tenemos poquito tiempo, Sí. lo que dicen quienes entienden del negocio es que hay en el medio situaciones de gente que se está enriqueciendo con esto, y desde ya lo que decía José es ni ustedes ni nosotros, digamos, el negocio está en el medio. Sí, es complejo el tema. Lo que pasa es que el sector de la comercialización es el que recibe en definitiva el producto y siempre tiene stocks, y entonces cuando se enteran de que a nosotros nos habían actualizado el precio, dijeron, le dieron el 100%, nosotros también Sí, vamos. porque la yerba cara que uno está comprando ahora en los supermercados es yerba que ya se produjo con el precio viejo. Pero José, o sea, que de un día para el otro en la góndola no haya un paquete de yerba, es que las guardaron para poder largarlas y ganar más plata, claro. Sí, pero hay una situación que también es especial, hay que comprender que el industrial, sabiendo que tiene que pagar el doble por el producto, porque también la yerba canchada que estaba a 3.30 pasó a 6.90, ¿no? O sea que, porque necesitamos 3 kilos de... Sí, sí. Entonces, cuando sabe que él tiene que después, un producto que compró a 3.30 lo tiene que pagar 6.90, también dice, yo voy a actualizar mi costo. Entonces ahí es donde entró a jugar el cepo de Moreno, que dice, no, hasta ahí corre el aumento. Ellos tienen que absorber ese nuevo valor. Y entonces ellos se rebelan, ahí se produce un conflicto, porque dicen, no, nosotros no podemos, después cuando tengamos que ir a comprar vamos a tener que pagar el doble. Y entonces, ojalá se resuelva, porque no es negocio ni para ustedes ni para nosotros por supuesto, tampoco. por supuesto. Y es cierto nosotros, el consumo se redujo al 50% y nosotros tenemos superproducción, así que... Claro, pero es que tampoco uno quiere consumir y no puede tampoco. Uno va al supermercado y no hay, claro. Pero nosotros tampoco estamos de acuerdo con las subas exageradas. La yerba tiene que valer entre 19 y 20, póngale 21 las más especiales. Sí, hay unas premium, sí. Pero ¿cuánto entonces? Entre 19 y 20. Bueno. El instituto sacó un comunicado por todos los diarios en donde indica eso, que los valores hay de salida... Hay un 0800 justamente para que si no lo ves al precio que corresponde, o si ves que en la góndola de repente está mágicamente vacía, puedas hacer una denuncia. Es el 0800 666 1518 y allí puedes decir, en el almacén de la vuelta de casa, pero están cobrando carísimo. Si me permitís. Volando, y con eso cerramos, dale. Mira, el tema de los precios de la yerba es interesante. Fue un anticipo, digamos, en su momento de lo que después fue el DIAPI de los años 40. Pero, claro. En 1935 se aprobó la ley por la cual se creó la Comisión Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate. Ese fue un proyecto de ley del entonces senador conservador Marcelo Sánchez Orondo. Y en el último artículo de la ley se establecía que el Banco Nación tenía que apoyar financieramente a la comisión para que la comisión comprara los stocks de yerba a los productores a un precio determinado básico y luego se encargara de su comercialización con los sectores transformadores, es decir, que actuaba como un elemento intermediario. Esa comisión se creó en el marco de los problemas de la crisis del 29, ¿no es cierto? Pero siguió funcionando hasta el año 91 en que la liquidó Menem, ¿no? Volvió como el tema, ¿no? Estamos como con los 90. Volvemos al principio. Un problema recurrente. Sí. Fernando, Jorge, muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido, un lujo. Y ojalá se resuelva todo y tomamos todos ricos mates. Bueno, gracias. me gustaría volver para contarles. Con mate, así nos probamos con yerba. Claro, con yerba, claro. Exactamente. Nos tenemos que ir al corte. Tenemos a Víctor Heredia, tenemos a Enrique Vázquez con el informe de bosques nativos. No te lo pierdas, ya venimos.